Bueno, hermanos, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva serie. Los que nos visitan por primera vez o no están familiarizados con la dinámica en la predicación aquí en la iglesia, solemos estudiar libros completos de la Biblia o secciones de la Biblia. Y estamos hoy comenzando una nueva serie en Primera de Timoteo. Cómo conducirse en la casa del Señor es la serie, el nombre de la serie. Y hoy vamos a hacer una introducción a la carta de Primera de Timoteo. Bueno, Cristo Lisbeth es una mujer que se autoproclama Cristo y la esposa de Dios. No sé si han escuchado por ahí eso en las redes sociales. Su iglesia tiene sedes en 20 países del mundo y se extiende cada día más. Promete a sus seguidores inmortalidad si se someten a su palabra. Se refieren a Cristo usando el pronombre femenino, ella, entre otras cosas. Esta persona usa la misma Biblia que nosotros usamos cada domingo para predicar la palabra. Y esta es una de las muchas enseñanzas falsas de nuestro tiempo, pero no es la única. Otra de las enseñanzas populares de nuestro tiempo es la enseñanza de la prosperidad, que promete riqueza y éxito material. Si tú estás laborando, tú vas a ser el gerente de esa empresa. Si eres estéril, la voluntad de Dios no puede ser otra a Dios estar obligado a darte hijos. Si tienes un quebranto de salud, irremediablemente vas a ser sano. Si sirves en el ministerio, todos tus hijos van a ser pastores. Se le vende a la gente que si hacen pactos económicos, entonces la transacción está hecha. Yo le di a Dios y Dios está obligado a hacer lo que yo he pactado. Cuando esto no ocurre, entonces Dios no es solamente mentiroso, sino que la fe de la gente se va al piso. Es curioso, por ejemplo, en Stockwell, en la escuela dominical, uno de los niños tiene mucho enojo contra Dios. Él creció en otra comunidad, en la escuela dominical siempre le decían que si ofrendaban y hacían todo lo que la palabra decía, iban a ser ricos y prósperos en gran manera. Y el niño vive en una buena casa, pero vive con una rabia porque ¿dónde está el jet privado? Si ellos leen la Biblia todas las noches. Me dice María Eddie, hay que orar por este niño porque está... Miren lo que hace que las falsas enseñanzas, la distorsión de la verdad. Uno puede decir, no, pero es que eso de Cristo libre, eso sí es muy exagerado, eso sí es muy extremo. Pero aún estas pequeñas distorsiones de la enseñanza generan en nosotros expectativas con las cuales Dios no se ha comprometido. Y entonces nosotros trasladamos nuestra frustración de sentirnos defraudados con Dios. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. Recuerdo una oportunidad también cuando estaba recién llegado acá y una prima hermana de este tema de la prosperidad es el tema de la confesión positiva, el pensamiento positivo, ¿cierto? Que eso es nueva era, eso no es Biblia, eso es nueva era, ¿cierto? Y entonces el pensamiento positivo y la confesión positiva tiene que ver con que si usted piensa que algo puede pasar o esto, entonces usted le está dando poder a esa cosa que usted está pensando y entonces por eso hay que eliminarla del pensamiento. Con la hermana Messenger, en una oportunidad fuimos a visitar a una mujer que se estaba muriendo en un hospital de cáncer. Ella tenía dolor, venía la enfermera y le preguntaba, ¿le duele algo? Y ella decía, no me duele nada. Cuando de pronto la morfina o lo que le podían aplicar le ayudaba a aliviar el dolor, pero ella, ¿por qué no decía? Ya después, no es que no puedo decir, porque no puedo pensarlo, yo no tengo dolor, yo tengo que confesarlo, yo tengo que decirlo. Entonces, ella no le decía a la enfermera que le aplicara medicamento, porque pensaba que si lo confesaba y que se lo decía, le daba poder al cáncer que ya tenía. No sé si se han encontrado con gente que uno está en la mesa y uno dice, me está dando como... No lo digas.
Se le va a pasar. No lo digas. Te está dando como dolor de cabeza. No lo digas porque le das poder a ese dolor de cabeza. Y luego te vuelve migraña. Y luego terminas hospitalizado. Eso, hermanos, eso es nueva era. Eso no es Biblia. Y los pasajes esos que interpretan que el poder de la vida y la muerte está en tu boca, en Proverbios, el contexto es el chisme. Y la capacidad que tiene la boca de uno de destruir a una persona, la reputación de una persona o edificar a una persona con sus palabras. Pero no es que somos dioses en miniatura, que tenemos en nuestra boca el poder de decir 10,000 veces, quiero 1,000 libras, quiero 1,000 libras, quiero 1,000 libras. Pues diga, pero en la cuenta no le va a aparecer la plata. Y todas estas cosas de las cuales nos reímos están bien afincadas, arraigadas en el corazón de muchas personas. Y cuando no ocurre lo que están esperando, o bien dicen que Dios es mentiroso, o se retiran con un corazón frío y con un enojo contra Dios. Si no nos suena nada de lo anterior, entonces la solución es convertirnos al judaísmo. Y ahora está muy de moda este tema de seguir las leyes ceremoniales, la circuncisión, las restricciones alimentarias, las festividades. Y de alguna manera enfocándose en una vida moral, sin enfatizar la gracia de Dios, pensando que nosotros nos podemos ganar la salvación. Cuando la salvación es un regalo de la gracia de Dios, es tan un regalo que Cristo tuvo que crucificarse, para poder darnos la salvación. Ahora nosotros tenemos que vivir en la salvación que hemos recibido del Señor. Pero vemos personas que se están circuncidando a los 40, a los 50. Porque es a través de esos rituales que vamos a poder llegar a una relación con Dios. Cuando Pablo bien dice que es a través de la fe y a través de Jesucristo que podemos llegar a una relación con Dios. Todas estas herejías tienen en común que aunque lo mencionan, no es que a Cristo no lo mencionen, mencionan a Cristo pero lo quitan del centro. Y ese es el error. Las herejías son peligrosas, hacen daño a la iglesia. Tenemos gente resentida, gente que no quiere saber nada de la comunidad de la fe. Algunos se sienten estafados. Y ninguno de nosotros está exento de caer en herejías, de caer en las falsas enseñanzas, porque son sutiles, porque son dañinas. Y por eso es que a partir de hoy vamos a estar estudiando la carta de Pablo la primera de Timoteo, la primera carta que él envía a Timoteo. Y precisamente en esta carta Pablo escribe para instruir a Timoteo cómo identificar y combatir la herejía. Entonces vamos a estar estudiando 2 versículos el día de hoy. Primera de Timoteo 1, versículos 1 al 2. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero que nosotros notamos al abrir la carta es que no fue escrita a una iglesia. Normalmente nosotros escuchamos que Pablo dice: yo, Pablo, a la iglesia en Éfeso o a la iglesia en la región de Galicia. Pero aquí le está escribiendo a una persona. Es una carta personal, íntima. Y Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. Yo, Pablo, apóstol. ¿Acaso no sabía Timoteo que Pablo era apóstol? Pues claro, si fue formado en la fe por el mismo Pablo, claro que lo sabía. Pero probablemente Pablo le recuerda a Timoteo su rol apostólico, porque en la carta le va a decir cosas que son incómodas. Pablo le va a decir cosas a Timoteo que son incómodas, y a nadie le gusta que le digan, le hagan una lista de las cosas en las que necesitan crecer, en las que necesitan madurar, en las que necesitamos prestar atención. No nos gusta eso, ¿cierto? Y por eso Pablo le escribe a Timoteo, le apela
a que él es un apóstol y que lo que le está escribiendo no es producto de capricho o preferencia, sino lo que Dios le ha mandado a él que haga y la forma en la que Dios espera que él viva. Pablo dice, yo he sido comisionado por Cristo mismo. Y por otro lado, me parece que es útil que Pablo le diga a Timoteo que él es un apóstol, porque a diferencia de nuestro tiempo que hay muchos apóstoles, en realidad hay unos requisitos para ser apóstol. Lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 1, cuando Judas, como se ahorcó, salió de circulación y entonces estaban buscando el reemplazo y ahí dan la lista de los requisitos para ser un apóstol. Y ahí dicen, para ser un apóstol tuvo que haber visto a Cristo crucificado, y para ser un apóstol tuvo que haber sido comisionado por el mismo Cristo para esa misión. Por eso esos 12 apóstoles, o bueno, Pablo, que viene a entrar como último en esa lista, son las personas autorizadas para poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, ya que tú estás confrontando herejías, puedes estar seguro, porque lo que yo te estoy enseñando es parte del fundamento doctrinal apostólico sobre la cual se debe sustentar la iglesia. Esa fue la tarea que Dios le entregó a sus discípulos, que pusieran los pilares de la fe. ¿Qué debe creer la gente? Ahí están los pilares de la fe. Entonces, Pablo, apóstol. Ahora, ¿quién es Timoteo? Timoteo nació y creció en un hogar particular, porque Timoteo era hijo su papá era griego, o sea que era pagano, y su madre era judía. Desde pequeño Timoteo fue instruido por su abuela Eunice y su madre en las Sagradas Escrituras. Timoteo fue un líder joven entrenado por Pablo, que se hizo cargo de algunas tareas que él le entregó, especialmente el cuidado de la iglesia y la enseñanza. Según 1 Corintios 4:17, Timoteo estuvo al lado de Pablo durante mucho tiempo, vio sus sufrimientos y llegaron a tener una relación muy estrecha, al punto de que Pablo le dice aquí que él es un hijo en la fe. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto de la iglesia en Éfeso, uno piensa en una iglesia, pero recordemos que estamos hablando del primer siglo. Y en el primer siglo no existían iglesias así como nosotros ahora, sino que las iglesias eran en casas. Y el máximo eran 20, 25 personas. Entonces, cuando Pablo habla de la iglesia, ahí donde está Timoteo, se refiere a esa red de comunidades en casa que se reunían para estudiar la palabra, pero aunque estaban en distintos lugares, él la veía como una comunidad, la iglesia en Éfeso. Entonces, estamos hablando de que Timoteo está cuidando una red de iglesias en casas. Éfeso era una ciudad bastante particular, porque era un puerto marítimo. Y los puertos marítimos son puerta de entrada tanto económica, ahí llegaban las cartas, ahí llegaban los comunicados del imperio, ahí llegaba también todo el tema del comercio, intercambio cultural, los criminales llegaban ahí, el contrabando llegaba ahí, el paganismo llegaba ahí, muchos llegaban a la ciudad con el propósito de adorar a la diosa Artemisa, porque Éfeso tenía el templo de la diosa Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el interior de este templo se ofrecían sacrificios y prostitución sagrada, porque una de las formas de adorar en ese tiempo a los dioses paganos era a través de ir al templo y acostarse ya con una de las prostitutas del templo, y esa era una forma de adorar a la diosa Artemisa. Pablo entonces dejó allí a Timoteo. Imagínense qué encarga la que le da Pablo a Timoteo, no dejarlo en esa ciudad a una persona joven para que esté ayudando a la comunidad a crecer y a resolver los problemas que se estén presentando. Entonces, Pablo escribe esta carta. Entonces ya hemos visto el primer punto, quién es Pablo y por qué dice que es un apóstol.
para decirle: lo que yo te escribo aquí no es capricho, no es por la confianza que te tengo, Daniel, y entonces por eso te voy a decir. No, te lo estoy diciendo con la autoridad apostólica, le está diciendo Pablo a Timoteo, y le está diciendo: y para que tengas confianza en lo que te estoy enseñando, porque es el fundamento apostólico, no que yo me estoy inventando esto. Timoteo, una persona joven, que Pablo ubica aquí en la iglesia para ayudar a contrarrestar las herejías. ¿Por qué Pablo escribe entonces esta carta? El propósito por el cual Pablo escribe esta carta lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Por si se tarda en ir, para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Esto es muy importante esta carta, ¿no? Porque vamos a aprender cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Y mire que aquí da una definición de la iglesia. Dice: la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La razón por la que existe la iglesia es para que sea una columna y sostén de la verdad en medio de un mundo que no sostiene la verdad, que tiene otras narrativas, otras historias. La iglesia tiene que mantenerse firme como columna y sostén de la verdad de Dios. Porque las herejías lo que hacen es quitar a Dios del centro. ¿Qué hace la herejía? La herejía menciona a Dios, usa el nombre de Dios, pero quita a Dios del centro. Y esto que está pasando aquí en la iglesia en Éfeso es algo que Pablo ya había profetizado en el libro de Hechos. Cuando él está despidiéndose de los líderes de la iglesia allí, en Hechos 20, 29 al 30, dice Pablo: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo el Espíritu le había permitido ver lo que iba a pasar en la iglesia en Éfeso. Él, antes de salir de Éfeso, dice que después de su partida vendrán lobos feroces y que tratarán de arrastrar a los discípulos tras ellos. Y por eso esta encarga que le hace Pablo a Timoteo. Las herejías quitan a Dios del centro. Esta estrategia de quitar a Dios del centro no es nueva, la encontramos en Génesis 3. ¿Recuerdan qué le dijo la serpiente, el tentador, a Eva? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. ¿Y ese quién es? Pone en tela de juicio la verdad de lo que Dios dijo. La herejía va a la yugular, va directamente al carácter de Dios, a la persona de Dios. Con que Dios os ha dicho, y usted le come cuentos, y ese es un mentiroso. Con que Dios os ha dicho. Lo que hace el tentador es sembrar duda en Adán y Eva para alejarlos de la verdad, para llevarlos a que vivan bajo sus propios conceptos, sin Dios en el panorama. Pedro expresó esta misma preocupación en 2 de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán, tiempo futuro, herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, nosotros no es que no estemos advertidos de que van a venir herejías. Lo que pasa con la iglesia moderna es que la iglesia moderna es muy mística y muy pragmática. Ya voy a explicar esos dos términos.
Muy pragmática es ¿qué funciona? Yo vengo al servicio para que el pastor me diga los 4 pasos para yo salir de la quiebra. Así como cuando una señora usted se la encuentra por ahí en la calle y le dice, ¿y usted cómo adelgazó? ¿Cierto? Y entonces la otra le dice, estoy tomando tal producto, para no mencionar aquí a ningún life, ¿cierto? Estoy tomando algún producto, uno de esos OmniLife, bueno, alguno de esos, ¿no? Estoy tomando algún producto y usted no se cerciora para mirar, ve, ¿verdad? ¿Y eso qué compone? ¿Eso qué tiene? ¿Eso cómo lo hacen? ¿Eso algún médico lo aprobó? No, es que a ella le funcionó. Entonces, la iglesia de hoy es muy pragmática. ¿Y por qué por qué? No, porque él tiene una iglesia de 40,000 personas, entonces él sabe cómo hacer. Y no venimos a la palabra, ¿es eso bíblico? ¿No es bíblico? Porque es que aquí está cómo debe conducirse en la casa del Señor. Pero a nosotros no nos importa desde que funcione. Y esa lógica que aplicamos a los productos, a todo esto, ¿cierto? Que llamamos a la gente y la gente nos receta por teléfono. Toda esa lógica la aplicamos a la vida cristiana. Entonces la gente le encanta ir donde dicen, hoy vamos a compartir los 4 pasos para que usted alcance la escalera, para que usted llegue al éxito o para que usted llegue a la cima de no sé qué. Los 5 pasos para que usted pase de ser el recepcionista al manager o al gerente, al CEO de la compañía. Y ahí está la gente, amén, aleluya, ¿y a dónde hay que poner la plata? Pragmático. Yo a ustedes les he contado una experiencia. Yo estuve en un evento en Venezuela y en ese evento me pasaron un día a recoger la ofrenda. Perdido en el año, ¿cierto? Entonces yo pasé a recoger la ofrenda y yo, pues ustedes saben cómo es la cosa aquí. Entonces, Señor, tu gracia ha sido tan abundante, permítenos, Señor, con ustedes saben, ¿no? Y bueno, pasó la gente y todo, ¿ves? Y al otro día dijeron, no, este gato no sirvió porque tenemos que cubrir los gastos del evento y esa ofrenda que recogió el pastor, no. Entonces trajeron a alguien que sí tenía título de apóstol y no sé qué, ¿no? Y entonces ahí sí, y yo veo carros, y yo veo motos, y yo veo aviones, y empieza la gente a salir corriendo y a pactar esa palabra. Y oiga, eso la mesa, quiten ese mantel y traigan otro, porque no cabe donde meter la plata. Lo que pasa es que la ofrenda del día anterior fue de lo que la gratitud que había en la gracia de Dios. La otra fue sobre la codicia. Le masajearon a usted la codicia y ahí sí soltó todo. Entonces la iglesia es muy pragmática, por eso caemos en estas cosas, porque queremos el 1, 2, 3 pasos prácticos para hacerlo. Pero lo otro es que la iglesia es muy mística. Y por mística me refiero, yo hoy voy al servicio para ver si me erizo en la adoración. Para mientras estoy adorando, hoy sí sentí la presencia del Señor. Uy, tremendo, hoy sí salí conectado, eso estuvo tremendo la palabra. Y le preguntan en la esquina, ¿de qué fue la palabra? Yo no sé, pero estuvo, vea, tremenda. Recuerden que la iglesia es el estandarte de la verdad. Usted viene aquí para llenar su cabeza de la verdad de Dios, para que cuando usted salga de aquí y confronte todas las otras narrativas que hay allá afuera, usted pueda decir, no, eso no va con la verdad de Dios, eso no va con la verdad de Dios. Necesitamos nutrir nuestra mente porque la verdad de Dios produce adoración, produce generosidad, produce todo el fruto del Espíritu que debe producir la verdad de Dios en nosotros. Pero no, yo quiero sentir que me llenen el tanque emocional. Y por eso encontramos personas que se llenan y brincan y todo durante el servicio, pero que no extienden el perdón, no extienden la misericordia. Uno dice, pero hay como una incongruencia en que el Espíritu supuestamente está obrando en la vida de esta persona, pero el fruto en las relaciones no se ve. Y la razón es porque la verdad de Dios tiene que renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12.
Renovar nuestra manera de pensar. O sea, este tema de la fe es muy de aquí, de la mente. Renovar nuestros pensamientos para que así sean renovados cómo sentimos y cómo actuamos y cómo tratamos a los demás. Esto no es a brainless religion, no es una cosa sin cabeza. Que a veces piensan que los cristianos, ay, es saltando por allí y que no. No. El evangelio es lo más revolucionario, el que lo entiende le cambia la vida. Cuando uno ve quién es Cristo y lo que Él ha hecho, te cambia la vida, te cambia el caminado, el tumbado, la forma de pensar, la forma de vivir, te la cambia. Entonces las herejías, hermanos, tienen ese problema, que quitan a Dios del centro, aunque mencionan el nombre de Dios. Por eso Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré, yo a ustedes no los conozco. Apartados de mí los que practican la iniquidad. Por eso miremos algo tan importante como Pablo comienza su carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. El saludo de Pablo se centra en Dios. ¿Sí ven? Yo, Pablo, apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. O sea, si la herejía quita a Dios del centro, Pablo lo que hace iniciando su carta es estableciendo a Dios en el centro de su mensaje, porque lo que yo tengo para hablar aquí es sobre Dios. Pero hay otra cosa, hermanos, que hace la herejía, y es que la herejía fractura la iglesia. La herejía fractura la iglesia. Pablo menciona varias cosas en toda la carta de primera de Timoteo. Nos habla de que la herejía da lugar a discusiones inútiles que no avanzan el reino de Dios, que es por la fe. Dice en 1 Timoteo 1:6 que algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Dice en 1 Timoteo 6:4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Y esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Qué hace la herejía? ¿Qué hace la herejía, hermanos? Tienen el deseo enfermizo de cuestionar y esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. La herejía fractura la unidad de la iglesia, esa por la cual Jesús oró en Juan 17:20. Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La imagen que la gente tiene, miren ustedes lo que dice Jesús aquí, que la forma en la que la gente de afuera ve cómo vivimos nosotros y cómo levantamos ese estandarte de la verdad, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos, la gente de afuera va a entender que el Padre envió al Hijo. Porque claro, si yo conozco a Sara antes de Cristo, perdón que te tome de ejemplo, y yo la conozco 15 años después, y yo veo una persona radicalmente distinta, no que no es pecadora, no que no sigue en el proceso, pero radicalmente distinta, yo tengo que decir, no, pues el Padre tuvo que enviar al Hijo, porque para que Sara cambiara, no sé si me explico. O sea, el cambio que produce el Evangelio es tan radical, es aquí en el core de uno. Solo lo puede producir el poder de Dios. Y cuando la gente percibe eso, entonces la gente dice, yo no lo entiendo, no lo he experimentado, pero seguramente el Padre tuvo que haber enviado al Hijo, porque para que esta persona sufriera esa transformación, algo tuvo que haber pasado.
Pero la imagen que tiene la gente de afuera es que somos un montón de fanáticos que enriquecen a los más vivos. Y por eso le toca a uno estar diciendo si es una iglesia de sana doctrina, no de sana doctrina. Y entramos en todas esas situaciones precisamente por el estado en el que nos encontramos. El mundo nos mira con incredulidad y la mala fama nos la hemos ganado con razón. Un pastor en una iglesia cristiana en Barranquilla, esto es el 2021, para que no crean que aquí estamos hablando de por allá. En el 2021, él anunció la venida del Señor, que en el 2021 iba a venir el Señor en Barranquilla, Colombia. Toda la gente de la comunidad vendió sus bienes, se confinaron en un lugar para esperar el momento. Y estamos en el 2023. Jesús ya había dicho en Mateo 24 que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero esa gente como que va a que cierto, no sé a qué van. Y entonces el pastor dijo una cosa que contradice la palabra. Pero como así andamos, entonces vendieron todos, se confinaron todos y la persona se voló con la plata. Claro, ahí mismo las redes sociales, los noticieros locales han hecho una parodia, burla de algo que es tan hermoso como lo es el Evangelio de Jesucristo. Algo que es entrega, es sacrificio, es otra cosa. No que el dinero no sea parte, claro, necesitamos contribuir para que el reino avance. Pero eso se debe hacer con rendición de cuentas, con veeduría, y no como que la prosperidad o el dinero es el centro de lo que hacemos. No, eso es un recurso, es una forma de adorar a Dios, pero no es el centro. La razón por la que nosotros estamos caminando con Cristo es para que cada día seamos transformados a su imagen. Esa es la meta de la vida cristiana. The New Year's Resolution es esa, ser más como Cristo al terminar el 2023, es esa. Así siga de recepcionista y no pase a manager ni a gerente. Ser transformado conforme a la imagen de Cristo. No estoy diciendo que no aspiremos, no estoy diciendo que no, Dios es bueno, Dios abre caminos, pero lo que quiero decir, hermanos, es que ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es la nueva vida que Cristo vino a ofrecernos, que a través de su Espíritu produce ese fruto en nosotros que humanamente es imposible producir. Y por eso, hermanos, es que las herejías nos deben llevar a escudriñar las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa yo presentarme a Dios aprobado? Significa como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En 1 Timoteo 4:13: y entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es un llamado a escudriñar las Escrituras. Por ahí bien dicen que la forma de conocer un billete falso no es uno especializándose en todas las maquinaciones que pueden usar para falsificar, sino en conocer el verdadero billete. Y ahí nosotros vamos a poder decir: no, esto no es porque conozco el billete verdadero. Para que una herejía prospere se necesita gente que no conozca la Escritura o la interprete a su modo. Y se necesita por otro lado, alguien que escuche ciegamente en lo que oye y no escudriñe. Y en el libro de Hechos, y con esto termino, encontramos nosotros que cuando Pablo y Silas fueron enviados a Berea, claro, ellos se llevaron una sorpresa porque llega el gran apóstol Pablo a la ciudad de Berea.
y se encuentra con que Pablo empieza a predicar, ¿no? Y la gente en la ciudad de Berea, miren lo que hizo, Hechos 17:10, miren. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿cuándo? Cada domingo. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también hubo un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, o sea, gente de alto rango en la sociedad. Pero miren lo que hacen los hermanos de Berea. Y estos hermanos de Berea no son un apóstol o pastores de una iglesia, no, son hermanos de Berea, hermanos de la congregación. ¿Y qué están haciendo los hermanos de la congregación? Escudriñando diariamente las escrituras. Pero es que el invitado hoy es el apóstol Pablo. No importa, hay que escudriñar las escrituras. Usted está llamado, para eso se deja el mensaje grabado. De pronto, y yo no estoy muy convencido de eso que dijo el pastor. Voy a revisar nuevamente en mi casa a ver si eso sí es. Y si hay algo que es inconsistente, no lo llamo el lunes, pero sí el martes. O le mando un WhatsApp. Pastor, mire, este versículo que usted dijo, hermano, yo no me voy a ofender. Y si de pronto he dicho algo que está equivocado y que revisando digo, sí, no me di cuenta, el hermano tiene razón, rectifico. Pero eso es lo que va a proteger esta comunidad para que siga siendo un estandarte de la verdad de Dios en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Y el día que lleguemos a su presencia, el Señor nos diga, siervos fieles, permanecieron en mi palabra. Miren ustedes lo que pasa cuando una iglesia persevera en la palabra. Dice aquí que muchos, tanto judíos como un buen número de griegos, se convirtieron. ¿Y qué les hizo convertirse? La exposición clara, precisa de la palabra. Porque las ovejas de Jesucristo oyen su voz. Y cuando esas ovejas verdaderas de Jesucristo oyen la predicación de la palabra, escuchan la voz de su maestro cuando es la palabra la que se está predicando, la palabra de Dios. No palabra de hombres, enredo de hombres, mitos de hombres, fábulas de hombres, tonterías de hombres, sino cuando es Dios exaltado, Cristo, su cruz, su perdón, exaltado. Ahí las ovejas de Jesucristo dicen, aquí está la voz de mi Redentor, aquí voy a escuchar su palabra. Por eso la carta de Primera de Timoteo nos regala 5 formas. Cada capítulo nos dice una manera de combatir la herejía y proteger la iglesia de la herejía. Capítulo 1. Nosotros protegemos la iglesia de la herejía enfatizando el evangelio de la gracia de Dios. Eso lo vamos a seguir estudiando, pero eso es lo que está en el capítulo 1. En el capítulo 2, siguiendo el orden apropiado en la iglesia. De esa manera protegemos, levantamos muros de protección contra la herejía. Capítulo 3, escogiendo líderes cualificados. Por eso en Timoteo habla sobre cuáles son los requisitos para ser pastor y todo el asunto, levantando líderes cualificados. Capítulo 4, tratando apropiadamente a los diferentes grupos en la iglesia. Y capítulo 5, tratando apropiadamente a los líderes de la iglesia. Conclusión. Estudiemos juntos Primera de Timoteo. Si usted, hermano, ha sido dañado por alguna de esas falsas enseñanzas, el Dios de gracia y verdad está presto para restaurarnos con su verdad.
Su palabra es fiel, es verdadera, es digna de confianza. Ya me falta una línea más, pero justo esta semana, cuando yo recién llegué acá, pero esta semana me reencontré con la persona, un chico inglés que fue parte de una comunidad hispana, y él me dijo: yo di mi tiempo, di mi vida, vendí hasta unas propiedades que tenía y las entregué. Quedé de terapeuta. Él vino aquí en una oportunidad, yo saqué 1 mes y medio con él allá en London Bridge, todas las semanas, para orar por él, hablar con él, escucharlo. Y esta semana que nos volvimos a encontrar desde hace, me dice: lo peor es que tengo un temor a volverme a entregar, a volver a ponerme la camiseta, porque fue tan fuerte eso que viví, esa estafa que viví, que vivo el asunto como que vengo, llego y salgo, pero no quiero una milla más porque me da cosa. Pero hermanos, yo creo que en los 9 años que esta comunidad existe, ustedes se han dado cuenta que somos una iglesia imperfecta, llena de pecadores, como es de esperarse, que amamos al Señor, que los amamos a ustedes, y que estamos juntos, llamados a edificar el reino de Dios. El reino de Dios. Eso no era el reino de Dios, pero a edificar el reino de Dios. Y sí, yo pienso que el llamado del Señor es a que podamos orar. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies y que le demos gracias al Señor por su palabra. Señor, yo te quiero dar gracias por el Evangelio de Jesucristo. Te quiero dar gracias, Señor, por esa entrega de amor en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, con mucha vergüenza contigo, porque tu nombre es pisoteado cuando estas herejías infiltran la iglesia. En lo primero que uno piensa, Señor, es en tu nombre y en el obstáculo que esto genera para que la gente se pueda acercar a ti. Pero yo oro, Señor, que tú nos permitas, que tu Espíritu nos permita captar la profundidad del amor que tú nos has dado en Cristo y la urgencia de que otras personas también puedan escuchar, puedan ser encontradas por la misma gracia y el mismo amor que nosotros hemos experimentado. Yo te pido, Señor, que por tu misericordia tú nos permitas ser una comunidad donde muchas de esas heridas tú sanes, Señor, a través de la exposición de tu palabra y las relaciones entre nosotros. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que en ese maltrato, Señor, se sienten que fueron abusados, estafados, y oramos, Señor, para que tú sanes y restaures esos corazones, Señor, que la gente pueda diferenciar entre lo que es el abuso de tu palabra, algo que ya tú en la Escritura nos has dejado claro, Señor, que vendrían falsos maestros, gente amadora de sí mismo, que solo pensarían en su propio vientre, en su propia ropa, en su propia comodidad. Tú ya lo has dicho en tu palabra, Señor, pero aún así muchos caen en eso y caen en la frustración contigo. Pero, Señor, tú eres experto en venir a nuestro encuentro.
Te damos gracias, Señor, porque una vez más recordamos lo que le escribe Pablo en este saludo a Timoteo. Y es que Cristo Jesús, Dios es nuestro Salvador y Cristo Jesús es nuestra esperanza. Señor, perdónanos porque muchas veces al dar la espalda a tu evangelio nos refugiamos en falsos salvadores. Que si tú no eres nuestro Salvador, algo es aquello en lo que estamos poniendo nuestra confianza. Nos refugiamos en falsos salvadores y ponemos nuestra esperanza en otras cosas que no son Cristo. Y te pedimos perdón, Señor, porque hoy nosotros como iglesia reconocemos que solo tú eres nuestro Salvador y solo Cristo es nuestra esperanza. Nuestro Salvador no es el dinero que tenemos guardado, no, eso es una bendición. Nuestro Salvador no son las casas que tenemos porque vivimos en una y de la renta de las otras. Eso es una bendición, pero esa no es nuestra salvación. Y nuestra esperanza tampoco está en los partidos políticos. Nuestra esperanza, Señor, no está en las nuevas tecnologías, no está en el avance de la ciencia. Nuestra esperanza está en Jesucristo nuestro Señor. En ti está, Señor, nuestra esperanza. Y por eso es que caminamos cada día, aunque vivimos en un mundo lleno de caos y aunque estamos con pruebas. Tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido el mundo. Yo oro, Señor, por los que sí están enfermos. Yo oro, Señor, por los que están en necesidad económica. Porque sí reconocemos que tú sanas y sí reconocemos que tú provees. Y de hecho, Señor, haznos sensibles por si algo de lo que has puesto en nuestras manos quieres que lo compartamos con el que no tiene. Pero, Señor, nuestros ojos no los queremos apartar de Cristo. Porque es lo que grita el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de vuestra fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.